Bueno, quería hoy comenzar a hacer una serie de videos en los que básicamente le recomiendo la lectura de algunos de mis libros favoritos. Varios de estos, sobre todo los primeros, son libros que, digamos, trabajo y digamos que analizo con los estudiantes que tengo ahorita, estudiantes de séptimo grado. La primera novela que quiero recomendar es Nuestra Señora de París, o más conocida como, popularmente como El Jorobado de Notre Dame. Y es muy curioso porque en realidad esta novela tiene, digamos que, tres títulos. El primero es ese, el oficial, que es Nuestra Señora de París. El segundo es el popular, que es El Jorobado de Notre Dame. Y el tercero es 1482, tengo que ver la fecha, que sería como un subtítulo. Porque la novela, aunque fue escrita en 1829 y publicada en 1831, está ambientada en el medioevo, específicamente en el año 1482. Esta es una novela escrita por el señor Víctor Hugo, un hombre súper prolífico, un hombre que escribió poemas, que escribió obras, digamos que novelas, y esta es una de las primeras novelas de él. Es una novela donde él era muy joven, tenía aproximadamente 27 años, y esa juventud podemos verla en esta obra. ¿Cómo la podemos ver? Es una obra que yo consideraría bastante ingenua. Una obra donde no solamente porque se trata el tema de la inocencia, sino que es una obra donde, por ejemplo, sus personajes son personajes de una sola cara, por decirlo así, personajes que representan un solo sentimiento, ya sea Febo, que ya lo vamos a ver, representa la belleza, Esmeralda también representa como el ideal de la mujer, Quasimodo es el monstruo, Claudio Frollo también es como representa la iglesia, es decir, son personajes que no tienen una gran profundidad psicológica, pero sí una gran, digamos que, intensidad emotiva. Es una novela que recomiendo porque es una novela muy rica en muchos aspectos. ¿En qué rica? Es una novela donde podemos conocer, si nos interesa, el movimiento literario llamado romanticismo. El romanticismo es un movimiento que tiene características muy específicas y que a mí me resultan muy interesantes. Yo no puedo negar que el romanticismo es uno de mis movimientos preferidos. Movimiento literario, como muchos de los movimientos, es pictórico, es arquitectónico, etcétera, pero como movimiento literario es muy, muy interesante. ¿Cómo lo podemos ver acá? Por ejemplo, el romanticismo trabaja dualidades. El romanticismo se mueve en contradicciones. Más que dualidades, son contradicciones. Por ejemplo, Quasimodo es monstruoso, no es que es feíto, es que es un monstruo. Y se enamora nada más y nada menos que de la mujer más bella y de la mujer más perfecta, que es Esmeralda. Eh, Se trata contradicciones como eso: belleza, fealdad, religión, ateísmo, deseo, razón, etcétera, ¿no? Entonces esa es una de las características del romanticismo. ¿Qué otra? Se trabaja mucho el personaje oculto, lo que llamaríamos precisamente como Quasimodo un monstruo. Se trabaja con esos personajes que la sociedad no deja a la luz pública, ¿no? No solamente porque son desagradables, sino porque no representan un antimodelo, ¿no? Entonces, no solamente es Quasimodo, también es el grupo de personajes pobres, el grupo de, digamos, personajes que viven en algo que se llama la Corte de los Milagros, que vendría a ser esa típica calle, digamos, que está oculta, la calle peligrosa donde están los maleantes, que nadie quiere ver y que todos temen caminar por esa calle. Eh, ¿Qué otras razones tengo para que la lean? Eh, el romanticismo como un movimiento siempre va a terminar de una manera trágica. Está la idea de que la vida es eso, la vida es una gran tragedia con un montón de dificultades, y no estoy diciendo nada nuevo y no estoy haciendo ningún tipo de trampa al decirles que básicamente la mayoría de las novelas románticas, incluyendo esta, tiene un final trágico.
Si le gustan los finales trágicos, esta es la novela. Es una novela también que quiere hacer, tiene cosas muy, muy peculiares que la hacen mágica. Víctor Hugo se inspiró para escribir esta novela en un día que va a visitar a la Catedral de Notre Dame, la catedral que la mayoría de la gente visita y que tiene como un icono cuando piensa en Francia y cuando viaja a Francia. Él estaba, digamos que allí, y encontró una palabra escrita en griego que era anarque. Anarque significa fatalidad. Esto, en un alma sensible como la de Víctor Hugo, un alma propensa a la escritura y a la imaginación, le hizo querer escribir una historia para justificar, para darle vida a alguien que se tomó el trabajo de ir a Notre Dame y escribir en griego fatalidad. Y precisamente ese personaje no es Víctor Hugo como tal, en la novela es Claudio Frollo, pero podemos decir que también es Quasimodo, ¿no? Que es el personaje sufrido que nos demuestra y que muchos otros demuestran que la vida no es más que eso, ¿no? Un cúmulo de fatalidades. Obviamente la vida no es esto, pero se puede entender que Víctor Hugo quisiera escribir algo tan terrible y tan negro también por lo que estaba viviendo, ¿no? Víctor Hugo fue un alma muy atormentada desde muchos puntos de vista. Desde el social, por ejemplo, cuando lo escribió, había un gran problema político-social porque estaba la monarquía queriendo volver también a ideas religiosas del pasado, casi que al medioevo y poniendo penas de muerte a quienes no participaran en la misa. Esto es de un rey que se llama Carlos X. Y por ahí vienen las fatalidades, ¿no? Incluso queriendo volver a las penas de muerte. Y por otra parte, en su vida amorosa también, su esposa lo había dejado por otro hombre y esto básicamente se ve en el conflicto amoroso. ¿Qué otras ideas deberían tomarse en cuenta al leer esta obra? La idea de lo gótico, por ejemplo, la misma catedral, la importancia de la arquitectura. Básicamente la novela se desarrolla en 3 lugares de Francia, que son la Plaza de Grève, la Corte de los Milagros, que como les digo es ese lugar terrible donde vive la escoria, la cloaca, por llamarlo así, social, y la misma Catedral de Notre Dame. Otra de las ideas de Víctor Hugo era darle valor, precisamente, darle un poco de importancia a la arquitectura medieval y gótica que estaba presente en París. Sobre todo porque en la época se estaban haciendo unas reconstrucciones y se estaban queriendo hacer unos cambios y renovaciones que resultaban fatídicas para la arquitectura histórica. ¿Qué otro término, aparte de gótico? Lo grotesco. Lo grotesco no solo en el aspecto de Quasimodo, que es bastante grotesco, sino en las actitudes, ¿no? En la falta de moral, en muchos personajes que precisamente representan eso, representan, lo grotesco viene de la palabra gruta, ¿no? Aquello que está, aquel lugar oculto que está lleno de estalactitas, que es producto de la naturaleza, pero que es desordenado y caótico, ¿no? Un poco como los personajes. Hay una historia de amor, hay una historia de enamoramiento, más que de amor, una historia de enamoramiento. No, eso de ver a alguien y que ese alguien resulte ser amor a primera vista, ¿no? Alguien absolutamente atractivo como Febo para Esmeralda y como Esmeralda para todos, ¿no? Y como ese enamoramiento que es casi enfermizo lleva a una historia trágica. ¿Qué más quería decirle? Es una obra muy histórica por una parte, pero por otra parte también es sumamente fantástica y sumamente imaginativa, ¿no? Entonces por eso recomiendo Nuestra Señora de París, una obra muy linda, muy, muy linda, donde vemos preguntas tan simples como ¿qué pasa si uno tiene un hijo con, no sé, que es diferente, ¿no? ¿Qué se hace? Porque eso es lo que le pasa a Quasimodo, y sobre todo en una época como la época medieval, que es la que recrea Víctor Hugo. El niño que nacía distinto era una escoria, era un monstruo, había que esconderlo. ¿Y qué pasa cuando ese monstruo
que solo es monstruoso por fuera, pero por dentro no es nada más que pura sensibilidad y puro amor, se enamora, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Hay muchas formas de relacionarlo, ¿no? Se puede relacionar con muchas, como por ejemplo con la película El hombre elefante, que tratan estas mismas temáticas del que el ser humano que está desfigurado y que tiene que enfrentarse precisamente a los, a las descalificaciones sociales y sobre todo cuando se encuentra en ese punto en el que se enamora y quiere ser atractivo quiere también llamar la atención de esa persona de la que está enamorada. ¿Qué más puedo decir? Es una obra con uno de los finales, yo creo que más se le quedan a uno, ¿no? Obviamente no lo voy a decir porque la idea es que se acerquen yo no digo que a esta, ¿no? Esta es una de las ediciones más largas. Esta es la de la editorial Porrúa. La que yo le enseño a los niños es una edición es una edición escolar y a mí me parece que no se pierde mucho, ¿no? Porque lo importante es que ellos se queden con estas imágenes. Es una obra que es perfecta para el cine, ¿no? Y obviamente mucha gente la conoce por la película de Disney. Y es porque es una obra que se maneja así, en imágenes. Y como decía, el final de esta novela, el final es una de las imágenes con más potencia que puede haber dentro de la literatura. Entonces hay que leerla para encontrar cuál es ese final. Y inicié esto diciendo que es una novela muy ingenua. Lo es, pero la ingenuidad creo que también es una idea muy importante dentro de la literatura, ¿no? La ingenuidad como creer que las cosas son de cierta manera y creer que se pueden hacer ciertas cosas cuando en realidad la realidad es mucho más complicada y la vida es mucho más difícil y destruye los proyectos que en un principio parecían muy sencillos y muy simples como enamorarse, casarse o simplemente ser feliz. Entonces, la novela recomendada de hoy es Nuestra Señora de París, El Jorobado de Notre Dame o 1482.